Pues tiene que tener remedio. Este no es un mal de este gobierno, ni mucho menos. Es una historia que se repite gobierno tras gobierno. El manejo del IMPEC, el Instituto Nacional de Penitenciario, es una pesadilla para todos los gobiernos. El presidente está desesperado con la situación y dice que hay que hacer algo. Bueno, se tocan a capos intocables, se da la orden de traslados, se trata de implementar el tema de la seguridad, de las cámaras, de no tratar de controlar las famosas fiestas, pero esos son remedios puntuales, coyunturales. Quiero saludar al señor ministro de Justicia, quien tiene exactamente la misma preocupación del presidente y de miles de colombianos. Ministro Jorge Iván Cuervo, buenos días. Buenos días, Julio. Los saludo a usted y a la mesa de trabajo de W. Gracias, ministro, por estar aquí en Caracol 6 AMW. Ministro, hay una reacción inmediata por los últimos hechos de los últimos días, pero el tema vuelve a ser la discusión estructural, es decir, el gran remedio. ¿Qué es lo que soluciona esto de manera estructural? Pues a ver, Julio, tiene razón usted, el problema es muy estructural. Yo en estos días decía en una entrevista que a cada gobierno le va a explotar su escándalo, y yo creo que se necesitan muchísimas medidas, no hay una fórmula mágica. Una primera acción que yo creo que debe tenerse en cuenta en este gobierno y lo siguiente es que hay que invertir muchísimo en infraestructura penitenciaria y carcelaria. La mayoría de nuestras cárceles, cerca de 112 que tenemos a cargo del IMPEC, son estructuras viejas. Algunas, yo he estado en ronda de visitas por regiones, algunas tienen, amenazan ruina, tienen problemas infraestructurales. Entonces, por ejemplo, hay unas cárceles de ciudades pequeñas, de ciudades intermedias, donde el ingreso de elementos prohibidos como licor, como estupefacientes, se hace, por ejemplo, tirándola desde la calle. Estuve en la penitenciaría de Calarcá, Peñas Blancas, que es una penitenciaría muy buena en términos de permanencia, y tienen un problema, están invirtiendo en construir una malla altísima, porque la gente pasa por allí y tira cosas con paquetes, tira cosas con bolsas, con paracaídas, muy precario, pero tiene ese riesgo de seguridad. Hay otras cárceles, por ejemplo, donde están ingresando con drones. Entonces vuelan drones, se ponen adentro de la cárcel y sueltan los paquetes. Hay, por supuesto, corrupción en algunos integrantes de la Guardia Penitenciaria que permiten cada rato. En semana el coronel del IMPEC, el coronel Gutiérrez, me está informando que fue capturado un integrante de la Guardia ingresando a esa persona con estupefacientes, con licores, con USBs, con celulares. Los regímenes de visita son muy complicados porque pues habría que requisar, y se hace con mucho cuidado, a familiares, amigos, y casi siempre en todas las visitas, en todas las cárceles, se logra incautar estupefacientes, licores, USBs, celulares, lo que llamamos elementos prohibidos. Entonces eso es un trabajo de todo el día, todos los días hay que invertir muchísimo en infraestructura, hay que actualizar muchísimas carnes, modernizarlas desde el punto de vista del control. Por ejemplo, la mayoría de nuestras cárceles no tienen control biométrico para el ingreso. Todavía estamos pendientes de equipos de rayos X, muchos de los cuales a veces están dañados, y arreglarlos toma mucho tiempo por los procesos de contratación, en fin, por una infinidad de cosas. Entonces, sí, tenemos muchísimos problemas, hay que invertir mucho, modernizar el sistema penitenciario colombiano, invertir en tecnología, en controles biométricos, en puertas eléctricas. La mayoría de nuestras puertas son manuales. Por ejemplo, cuando se hace el conteo tanto en la mañana como en la tarde de las personas que salen a las zonas comunes, a los talleres, pues es una cosa que hay que hacer manualmente, uno a uno. Eso es desgastante, eso es complejo. El tema de los horarios de los guardias penitenciarios, hay toda una discusión allí sobre si la jornada debe ser de 12 horas de trabajo y 24 horas de descanso. Hay un grupo de sindicatos del INPEC que promueven la medida de 24 horas seguidas de trabajo por 48 horas de descanso, pero hay unas limitaciones en términos de bienestar laboral que no autoriza el Departamento de Función Pública, el Ministerio de Trabajo.
son muchísimas cosas. Yo he pensado, por ejemplo, en algo que en algún momento funcionó y es acuerdos de gobernanza penitenciaria. Es decir, en cada cárcel debería existir el comité de representante de las personas privadas de la libertad, por supuesto los guardianes, por supuesto, por ejemplo, con Defensoría del Pueblo, y lograr unos acuerdos mínimos de gobernanza y de convivencia que permitan mucho más control. Entonces, al interior de los centros penitenciarios usted encuentra que hay distintas poblaciones, están los privados de la libertad y los que tienen máxima seguridad, pues son personas que tienen poder dentro de los centros penitenciarios y tienen como un liderazgo. Llamémoslo el privado de la libertad común, pues tiene otras características. Tenemos guardia penitenciaria, tenemos... ¿Cómo he tratado de resolverle? Hoy quien dirige el IMPEC lo dirige un policía activo. Anteriormente lo dirigieron civiles y también se presentaban los mismos problemas. Cuando uno habla con los distintos sindicatos, me he reunido esta semana con 2 de ellos, dicen, mire, los gobiernos nunca han intentado que alguien del IMPEC, alguien de carrera del IMPEC sea el que lidere el Instituto Penitenciario. Es decir, sobre la mesa hay una cantidad de discusiones de cómo resolver estructuralmente y lo que somos muy reactivos, es decir, no hemos logrado un modelo preventivo de convivencia normalizada siempre. Ahora, el problema de cárceles es en todos los países. En Colombia, en general, existe control sobre el funcionamiento de prisiones, pero cuando empiezan a suceder estos temas, como lo de Itagüí, lo que pasó esta semana en La Picota, pues claro, se encienden las alertas y todo el mundo empieza a preguntarse, bueno, ¿quién controla las cárceles? ¿Será que eso es tierra de nadie? Y la verdad es que cuando yo he estado en las últimas 2 semanas visitando distintos tipos de centros penitenciarios, tanto de seguridad media como de seguridad, las cárceles tienen pabellones de máxima seguridad, no hay una sola cárcel de máxima seguridad, y lo que uno encuentra es normalidad, uno encuentra la mayoría de la gente trabajando, redimiendo penas, haciendo actividades culturales, porque eso les sirve para la redención de pena, y yo entro a los patios, me saludo con las personas. O sea, si no tuviéramos control de eso, pues no sé, el ministro de Justicia no podría entrar a estos sitios por razones de seguridad. Yo entro, yo saludo, la gente me dice estoy trabajando en pena. Encontré un caso muy interesante en Pereira de una empresa que tiene una maquila dentro de la cárcel de Pereira y produce ropa, blue jeans. Yo que hablé con el señor de esto, porque me parece que esa es otra alternativa, a Lizardo Restrepo, un señor que tiene una empresa de textil en Pereira, y diariamente, por ejemplo, desde esa cárcel de Dos Quebradas salen una cantidad de jeans y de cosas muy interesantes, y en esa cárcel, por ejemplo, no hay problemas. Entonces uno dice, parece ser que si también buscamos actividades de resocialización, que ellos puedan redimir pena, que las faltas disciplinarias, por ejemplo, les afecte el tema de redención de pena, pues uno encontraría ahí. Es decir, hay que mover una cantidad de piezas del sistema, de código disciplinario, acuerdos de gobernanza, inversión, actualización de infraestructura, y eso no se va a resolver de un día para otro, se va a tener que resolver. Y lo de fondo, me parece, es que tenemos que pensar en Colombia si realmente todo el mundo que comete un delito tiene que ir a la cárcel. Yo creo que hay que volver al principio constitucional, que la prisión debe ser excepcional y quienes deben estar allí son realmente los delitos de mayor impacto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, uno encuentra que más del 60% de las mujeres que están en prisión en Colombia son por porte de estupefacientes. O sea, uno dice, estas mujeres no tendrían por qué estar en prisión, y con eso logramos, por ejemplo, con la ley de utilidad pública, sacar una cantidad de mujeres para que regresen a sus entornos comunitarios, y con eso podemos ir contribuyendo el hacinamiento, porque el hacinamiento es otra circunstancia que facilita todo este tipo de cosas porque dificulta el control. En eso lo acompaña, por ejemplo, la señora Fiscal General de la Nación, que tiene también una concepción diferente de quienes deben ir a la cárcel. Pero, ministro, el tema de los pospenados que tengan asegurado un trabajo, las actividades dentro de las cárceles, hemos hecho mucho con acción interna, hemos visto cómo hay pues
obras de teatro, agencias de publicidad, talleres, peluquerías, restaurantes, en fin, hay mucho y creo que la mayoría de la gente del IMPEC le interesa que el IMPEC cambie su imagen y tenga una mejor percepción, porque la mayoría seguramente son personas decentes. Pero usted dio en la clave en esta conversación, los sindicatos. Ministro, ni más faltaba que el IMPEC tiene todo el derecho a tener un sindicato, 2 sindicatos, 3 sindicatos. Pero es que, ministro, son decenas de sindicatos y cuando usted va a tocar al responsable de la fiesta de Envigado, le monta un sindicato en 35 minutos, ministro. ¿Eso no se puede modificar? Es complejo porque la ley laboral permite que las personas que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado, pues se afilien a organizaciones sindicales. No hay un límite dentro de las empresas públicas o de las organizaciones públicas para el número de sindicatos. Lo que hay que tener es muy buen relacionamiento con ellos. Yo les contaba, me he reunido con 3 de ellos, incluso ayer en el Congreso de la República les aprobaron a la Guardia Penitenciaria la pensión digna. Ellos van a tener un régimen especial frente a esa pensión, que cumplió un número de semanas menor que el de cualquiera, creo que 1.130 semanas, pues ya se pueden pensionar. Y entonces ayer se daba ese debate en el Congreso. Había cierto cuestionamiento frente a la Guardia Penitenciaria, pero ayer todas las bancadas apoyaron a la Guardia Penitenciaria porque también reconocen que es una actividad de riesgo, que es una actividad compleja, que hay gente que hace bien su trabajo, que es un trabajo durísimo desde el punto de vista de psicológico, y les aprobaron y va para sanción presidencial esa ley de pensión digna. Hay que tener mucho diálogo con ellos. De hecho, al interior del IMPEC, por ejemplo, frente a esa de la jornada de 12 de trabajo y 24 de descanso, o de 24 y 48, están divididos los sindicatos. Un número muy importante de sindicatos están por la primera salida y los otros están por esa. Entonces, no se puede prohibir, no se puede limitar la asociación sindical. Sí. Tienen que tener, hay que tener muy buen diálogo y muy buena conversación. Ahí es donde yo digo que esos acuerdos de gobernanza penitenciaria deben estar incluidos los distintos sindicatos, de decir, oiga, ¿qué se puede hacer en los centros penitenciarios y qué no se puede hacer? Y lo que no se puede hacer tiene que sancionar mucho y sancionarse. Y yo creo que un tema que debería pensarse, que eso, y es que cuando se viola el régimen disciplinario por parte de los privados de la libertad, por ejemplo, con posesión de licores, de estupefacientes, de celulares prohibidos, eso debería no solamente una sanción interna disciplinaria, por ejemplo, de restringirle visitas o algo así, sino que eso les afecte la redención de pena. Pero para eso se necesita una reforma del Código de Procedimiento Penal para que los jueces de ejecución de penas, sí, frente a fallas disciplinarias, puedan afectar la redención de penas. Yo creo que eso, por ejemplo, podría ayudar también. Claro, ministro, eso en cuanto a los guardianes, pero es que no se nos puede olvidar que el presidente de la República ha planteado unas dudas muy serias sobre lo que está pasando en el IMPEC, empezando por su director. El presidente dijo en el Consejo de Ministros que tiene muchas dudas sobre la dirección del IMPEC, que recordemos hoy está en cabeza del coronel Daniel Gutiérrez. Ante esta preocupación que tiene el presidente, ¿qué va a pasar? ¿Están pensando tal vez en un relevo en la dirección del IMPEC, o puntualmente qué medidas se van a tomar para darle tranquilidad al presidente y sobre todo al país frente al manejo de esta entidad? Sí, pero las dudas que ha planteado el señor presidente han sido en relación sobre el control que se pueda tener en un momento sobre las cárceles. No son dudas relacionadas, por ejemplo, con corrupción o eso, no. Y entonces, en el Consejo de Ministros, el presidente habló de 3 casos, dijo que él tenía información de que 3 personas estaban conspirando y haciendo actividades que afectaban la seguridad de algunas personas y que incluso afectaba la seguridad del presidente. Eso lo dijo el presidente el Consejo de Ministros en la noche. Y el martes en la mañana, sin que el coronel dio la orden de que a estas 3 personas, que son Kiko Gómez, Marquitos y el sobrino de Marquitos, fueran trasladados cada uno a prisiones distintas. Uno fue a Girón, otro fue a La Dorada y otro fue a Ibagué. Sí, las preocupaciones del presidente, que yo he conversado con él,
son esas. Bueno, ¿qué tanto control es que se tiene sobre el tema? Y claro que la punta del iceberg fue lo que sucedió en Itagüí. Yo tengo, el IMPEC tiene autonomía operativa para ese tipo de cosas, es decir, lo de ayer no fue, me lo informan en el momento en que sucede, pero no es una orden que yo dé, ni él está esperando que yo le dé instrucciones. El IMPEC tiene un grupo de reacción inmediata para estas cosas y para los traslados express, así que esas son las inquietudes que ha tenido. Pero mire que hay algo de fondo, es decir, ¿quién debe dirigir el IMPEC? En este caso, desde hace ya bastante tiempo se ha entregado esa función a un policía activo, bajo el entendido de que los policías saben de seguridad y que los policías tienen, digamos, menos capacidad de ser cooptados por organizaciones criminales. Eso ha funcionado. El próximo gobierno tendrá que pensarlo, decir, bueno, seguimos con el modelo de que sea la policía la que lo controle. Muchos hablan de militarizar las cárceles, entonces que quien esté al frente no sea un oficial de la policía, sino del ejército, y que quien exprese en la guardia interna sea la policía. Ese es otro modelo que habría que revisar. Yo no creo que las fuerzas militares estén para eso. Mire lo que está pasando en la cárcel de mediana seguridad de Medellín, donde solo van a estar sindicados. Allí hay un modelo, y es que la cárcel fue construida en una asociación público-privada, y quien va a prestar la seguridad interna es una empresa de vigilancia privada que va a ser capacitada por la Academia Penitenciaria del IMPEC, y esas personas son las que van a prestar. Uno diría, y hay que ver cómo funciona ese modelo. Es un modelo que tiene riesgos de personas privadas o agencias privadas cuidando a personas privadas de la libertad, pero habría que mirar eso. Por supuesto que esta cárcel es moderna, tiene mejores controles tecnológicos para esto, porque nuestro régimen de vigilancia sigue siendo muy, muy precario, o sea, hombre a hombre, persona a persona, conteo a conteo. Eso me parece que facilita el contacto entre los guardias y las personas privadas de la libertad, y eso facilita la corrupción. Cuando uno mira las cárceles modernas, el contacto entre unos y otros durante el día es mínimo. Todo es automático, se abren las puertas, las personas salen, van a un patio, están todo el tiempo allá, van a los talleres, y hay muy poco contacto personal entre quienes cuidan y las personas privadas de la libertad. Nuestro sistema sigue siendo muy precario en esas circunstancias. Ministro, eso hay que cambiarlo con inversión en tecnología. Usted, ya que habla de Medellín, pues nos trasladamos nuevamente a la cárcel de Itagüí. Nos tomó por sorpresa que no se encontraran cámaras donde se realizó esta parranda vallenata con Nelson Velázquez, pero nos llama mucho más la atención que hasta el 30 de abril se van a instalar las cámaras en este penal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las demoras? Y lo otro es si usted puede garantizar que no se estén realizando este tipo de fiestas nuevamente. Bueno, aquí hay otra cosa para corregir. Resulta que en una época el IMPEC era el encargado de todo. Sí, contrataba la comida, contrataba la seguridad, contrataba todo. Y en su momento se decidió, cuando Germán Vargas Lleras fue ministro del Interior y de Justicia, que estaban como fusionados, crear una unidad especial que es la USPEC. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que hay una falla, y esa falla hay que corregirla. Para eso hay que hacer una reforma administrativa. Y es que el tema de las cámaras las contrata la USPEC, y los temas de seguridad de la Guardia Penitenciaria, por ejemplo, carros blindados, por ejemplo, los chalecos, las compra el USPEC. Y resulta que el USPEC tiene, o la USPEC, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, pues tiene unos tiempos de contratación. ¿Y qué es lo que pasó en el caso de las cámaras? Que el proceso de contratación pues viene por otro carril, digámoslo así, sin las premuras de seguridad que tiene el IMPEC, y pues la fecha de instalación de esas cámaras es el 30 de abril. Claro, si no hubiera pasado lo de la famosa fiesta, pues nadie se hubiera enterado, ni a nadie le hubiera preocupado que esas cámaras se hubieran instalado el 30 de abril. Claro, cuando sale el evento y dice, bueno, ¿y las cámaras dónde están? No, es que no se han contratado, o el proceso de contratación indica que eso es hasta el 30. Entonces, ahí tenemos que cambiarle. Tenemos que devolverle al IMPEC la facultad de contratar directamente las cámaras y de contratar todos los elementos de seguridad, los carros blindados, los chalecos antibalas, bueno, todo lo de seguridad, porque si tiene que esperar que otra agencia, en este caso la policía, la que lo contrate, pues los tiempos no coordinan.
Sobre lo segundo, sobre si yo puedo garantizar, pues la verdad es que no. Es decir, nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario. En las últimas semanas ha habido operativos en cada una de las cárceles. Le pedí un informe al señor Coronel Gutiérrez de que me cuente cómo están hoy, sobre todo los pabellones de alta seguridad, que son cerca de 12 o 13 de las 119, 118 cárceles que están a cargo del IMPEG. Algunas están a cargo de los entes territoriales, como por ejemplo la cárcel distrital, para que me diga, bueno, ¿cómo están estos pabellones de máxima seguridad, que es donde uno ha encontrado las mayores debilidades de seguridad en términos de esto que llamamos pues fiestas y situaciones, que fue lo que pasó ayer en estos días en La Picota? ¿Qué pasó en La Picota? Un grupo de privados de la libertad de alto perfil de seguridad. Todo indica que el pabellonero es el que abre las celdas, les permitió salir como a los corredores que hay allí, e hicieron consumo de licor, tenían un pequeño baflo oyendo música. Se supo eso por inteligencia, se revisaron las cámaras de La Picota, evidentemente se estableció que eso estaba pasando, y ayer mismo 11 de esas personas, todos de alto perfil, fueron trasladados a distintos centros carcelarios de Colombia. Entonces, ayer pasó eso en La Picota, inmediatamente se reaccionó, se trasladó, pero usted me dice, ¿usted me garantiza que, no sé, en Cómbita no vuelva a pasar? Pues tenemos toda la información de que hay control, pero tener control sobre todas las variables e impedir que eso pase, una garantía del 100% no la tenemos. No la tenemos, es pero que si pasa, reaccionamos. Sí, reaccionamos, se traslada, se produce la sanción disciplinaria, se identifica cuáles fueron los miembros de la Guardia Penitenciaria que facilitaron eso, se les investiga, y eso es un tema de todos los días. Es decir, lo que sí es cierto es que, Julio, lo rechazamos, no lo aceptamos, no entramos en pero es que ese tipo de cosas. Donde hay dinero en efectivo hay corrupción. Ministro, la última pregunta no se la formulo yo, se la formula un representante a la Cámara. A Kiko Gómez y a Marquitos los trasladaron en cuestión de horas. Pregunta, representante Oscar Darío Pérez. ¿Cuándo van a trasladar a los jefes de las bandas de Medellín? ¿Será que lo van a hacer después de elecciones? ¿No dice que fue una orden del presidente? ¿O será que hay un candidato que no deja hacer el traslado? ¿Usted sabe algo de esos jefes? Ese traslado no depende de circunstancias políticas, ni mucho menos. ¿De qué depende ese traslado? Ahí hay una situación especial. En principio, cuando se conoce lo de Itagüí, la decisión inicial o la idea inicial era trasladar a todos, ¿cierto? Pero el presidente de la República, en un Consejo de Ministros en Ipiales, dijo, deben ser trasladados los que hicieron la fiesta. Entonces eso ya marcó una línea distinta, porque resulta que no son 23, no olvide que ya en realidad son 16, 7 están privados están en libertad. En realidad son 16 de los que están en Itagüí. Unos están en el patio 1, otros están en el patio 3. Los que participaron de la fiesta solamente estaban en el patio 1. Incluso los del patio 3 dijeron a nosotros, porque como se dice coloquialmente, y ¿por qué nos van a meter en el baile? Digamos, nunca mejor dicho, usada la expresión. Entonces, ¿qué pasa? La mesa de negociación y la oficina del alto comisionado están identificando cuáles son los que deben ser trasladados, porque consideran que en principio no deberían ser todos. Pero eso tiene una complicación adicional, y es que los diálogos están suspendidos y el gobierno quiere, la oficina del alto comisionado quiere retomar esos diálogos. La pregunta es, ¿se trasladan solamente los que participaron en la fiesta y entonces cuando haya que hacer diálogo hay que trasladarlos de nuevo a Itagüí, cada ronda de negociación, lo que desde el punto de vista pues es muy ineficiente, o mejor trasladarlos a todos, a los 16, a Bogotá, por ejemplo? Se ha hablado de la cárcel modelo, que tiene una complicación, y es que no es una cárcel de máxima seguridad. Ahí habría que hacer algunos ajustes de infraestructura y normativos para que en algún momento puedan estar allí. Entonces, en este momento depende el traslado de lo que decida la oficina del alto comisionado. Sobre eso no tiene competencia ni el IMPEC ni el Ministerio de Justicia. ¿Qué hace el IMPEC? Está esperando que le diga, mire, vamos a trasladar a estas personas. El IMPEC le dice,
tengo de máxima seguridad disponibles, no sé, 4 pabellones, ustedes escojan si Cómbita, si Tramacúa, si Pedregal o incluso La Modelo, haciendo los ajustes para traer estas personas de alto perfil. Entonces, claro, eso ha dificultado que se operativice la decisión que está tomada, pero que con esa directriz del presidente de que, comillas, los que hicieron la fiesta deben ser trasladados, y como no todos participaron de la fiesta, pero no trasladarlos a todos afecta el proceso de negociación, ahí se ha armado como un pequeño cuello de botella que, insisto, quien lo tiene que resolver es la oficina del consejero comisionado para la paz y sus representantes en la mesa de negociación en Medellín y en Itagüí. Y nosotros en el Ministerio y en el INPEC esperamos que nos digan a dónde, y se coordina el traslado seguramente con la policía. Hoy lo que hay entonces es el perímetro de la cárcel está militarizado pues para todo el tema de seguridad. Esa es la situación de Itagüí y no está relacionado, como lo plantea el representante, a situaciones políticas o de coyunturas políticas. Él se llama Jorge Iván Cuervo, es el ministro de Justicia y tiene semejante chicharrón, el histórico INPEC. Ministro, valoramos mucho su tiempo con una agenda tan apretada. Gracias por las explicaciones y ojalá que usted pueda mejorar la situación carcelaria de Colombia. Ha sido muy amable y le deseo una feliz mañana. Y feliz día del idioma, ya nadie se acuerda del día del idioma, ¿no? No, y feliz día del libro, si quieres sacamos los días. Feliz día del libro, ministro. Bueno, buen día, saludos.